Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde nos reunimos los liberales clásicos fusionistas del partido en formación fusionista para tratar la manera de inspirar, enseñar y comprometer a los guatemaltecos de bien, y más aún en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo como sociedad en Occidente. Traemos acá los temas que son relevantes y desde luego nuestro análisis respectivamente orientado en la ideología del liberalismo clásico y las propuestas que la gente necesita escuchar. Me parecía oportuno arrancar este video con una frase, un extracto sacado del guión de esa famosa película ochentera El Imperio Contraataca de la mente de George Lucas. Las guerras a nadie engrandecen. Y desde esta tribuna abogamos por la paz en el mundo, sobre todo por la paz en Occidente, que se está viendo enfrentada por todos estos actos bélicos que causan muerte, tristeza y sufrimiento. Como liberales clásicos abogamos por la paz, por el libre comercio y desde luego proponiendo una solución real y definitiva a esos problemas que te afectan a ti y a mí. Como siempre es un gusto darle la bienvenida a Jorge Chapas. Jorge, bienvenido a Fusionista Propone, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, qué gusto encontrarme contigo y con nuestra pequeña pero fiel audiencia. Desde luego que pequeña, pero sabemos que proactiva y que desde ya nos están dando un like, nos apoyan a compartir y que se van a quedar con nosotros hasta el final de este video, Jorge, porque, bueno, acá en Guatemala con algo de frío, con lluvias, pero en Medio Oriente con fuego. Y estamos, pues, lamentablemente presenciando, espero yo que no, pero todo apunta a que un inicio de una nueva guerra, Jorge, un enfrentamiento entre las fuerzas militares de Israel y las fuerzas militares de Irán. Bueno, consecuencias de un largo proceso histórico que vale la pena acá que mencionemos y que desde luego va a tener implicaciones o ya está teniendo implicaciones económicas para el resto del mundo. Y bueno, es necesario poner y zanjar nuestra postura en torno a ciertas cuestiones porque nos parece que en el contexto guatemalteco, donde uno entra a redes sociales y ve a algunos referentes guatemaltecos abogar por la supremacía de Israel sobre el resto de países árabes y demás, vale la pena presentar una postura quizás disruptiva, pero necesaria para que la gente entienda, ¿no? Que hay que apartarse también de esas tendencias, bueno, cuando menos cuestionables. Autoritarias, cuando menos. Sí, bueno, presentar algunos matices de todo esto, como simples y llanos espectadores que somos los guatemaltecos, pero que, como bien has dicho, como liberales clásicos, fusionistas, pues definitivamente que abogamos por la paz, ¿no? Por la paz, y qué mejor que el libre comercio, justamente para que exista paz, como bien dice Frédéric Bastiat, a propósito de esa frase que propones al inicio de este video. Bastiat dice que donde pasan las mercancías no pasan las balas, ¿no? Y pues bien, pues desde luego que a los fusionistas nos encantaría un mundo rebosante de paz. Sin embargo, sabemos que vivimos en sociedades plurales, Gabriel, y sin lugar a dudas, diferentes creencias, diferentes cosmovisiones, diferentes religiones, ¿no? Y eso pues implica pues tratar de vivir civilizadamente en este mundo. Lo que vemos en las últimas horas y en los días recientes en torno a esta guerra que tú bien señalas, es una especie de guerra regional, ¿no? No es algo nuevo, han existido ya ataques y enfrentamientos en los últimos años. Lo que llama la atención de este caso en particular es que ocurre un ataque preventivo, le llama Israel, en medio de unas negociaciones de paz. O sea, algo que de verdad
raya en lo absurdo, ¿no? Como en medio de supuestas negociaciones de paz o negociaciones, diálogos, pues ocurre este ataque que lanza Israel a Irán. La justificación ha sido el asunto del armamento nuclear y de que Irán pues, se arma con armas nucleares, ¿no? y se refuerza con armas nucleares. Existe por ahí un acuerdo de no proliferación de armamento nuclear al que Irán, entiendo, ha suscrito de alguna manera. Israel paradójicamente no, y es un país con un gran arsenal de armas nucleares. Entonces, bien, pues lamentamos que esté sucediendo esto en el planeta, porque efectivamente nosotros como buenos espectadores, o como simples espectadores, pues vamos a sufrir las consecuencias, especialmente el fenómeno inflacionario, muy especial y muy particularmente en los derivados del petróleo, ¿no? Y esto pues va a afectar el bolsillo de los guatemaltecos, una gran cantidad de guatemaltecos ya empobrecidos por el estatismo nacional, y pues bien, estos conflictos internacionales pues van a empeorar la vida y el bolsillo de los guatemaltecos. Así que, bueno, esto como para sentar una introducción, por qué es que esto es importante para Guatemala, ¿no? Y desde luego, pues conforme avance la conversación, Gabriel, pues iremos planteando una postura, como dijiste, bien disruptiva, muy clara, con matices, pero bueno, ¿por qué? Es que de alguna manera nosotros en este video queremos desmarcarnos de esa facción de la derecha que ofrece un apoyo incondicional a Israel. Y nosotros desde acá, como liberales clásicos y fusionistas, pues bien, queremos decir puntualmente que no suscribimos a esa derecha que consideramos sionista, ¿no? El sionismo entendido como una ideología de supremacía racial judía y una ideología nacionalista y con ínfulas o con objetivos colonialistas en el Oriente Medio, ¿no? Entonces, como fusionistas sí nos desmarcamos de ese movimiento sionista ya prácticamente extendido en todo Occidente, Europa, Estados Unidos. El lobby sionista es excesivamente influyente, muy especialmente en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, a través de medios de comunicación, grandes corporaciones multinacionales, redes sociales, etcétera. Y pues bien, nosotros desde esta pequeña tribuna, pues queremos hoy, para empezar, desmarcarnos de esta derecha, pues con estos matices sionistas. Y vale la pena hacer esta distinción, Jorge, en torno a que nosotros, ojo, no estamos siendo o incurriendo en prácticas antisemitas, como tiende la gente a señalar a todo aquel que se presenta con una postura respetable de crítica hacia Israel, porque resulta que ahora, Jorge, pues todos pueden criticar a los países árabes y demás, y estos movimientos terroristas, que también somos muy críticos de ellos en muchos países árabes, pero resulta que nadie puede criticar a Israel, o de alguna manera se ha manejado la comunicación y la propaganda en torno a que si tú criticas a Israel, entonces eres antisemita y estás en contra de los judíos. Nosotros no estamos en contra de los judíos, estamos en contra precisamente de esa postura, como bien ha dicho Jorge, extremista, de radicalización y de colonialismo que se está viendo en Medio Oriente, derivado a acciones muy puntuales como lo son estos ataques en torno a las centrales nucleares de Irán en los días recientes. Que a propósito, no solo estos tratados que ha suscrito Irán y que no ha suscrito Israel, sino que además Israel se niega a tener pues esas auditorías en torno a las entidades que se encargan de velar por la no proliferación de armas nucleares. Israel alrededor de 400 armas ojivas nucleares y en proceso de creación de más, e impide que el resto de países a su alcance se rearmen, ¿no? En un contexto de negociaciones de paz como el presidente Donald Trump, resulta ser curioso cuando menos analizar el hecho de que un par de días antes de esa reunión que se iba a dar entre Donald Trump y el líder de Irán, pues Israel bombardea, lleva a cabo una serie de ataques preventivos, entre comillas,
que han generado una escalada, ¿no?, del conflicto en los días recientes. Pues lo vemos en redes sociales. Para quienes tenemos acceso a internet podemos buscar las noticias y es desastroso, Jorge, ver cómo cuando hay ausencia de relaciones pacíficas derivado a que no hay relaciones económicas que logren civilizar a esas sociedades, lo que hay es un encontronazo de violencia, y esa violencia que genera polarización, crispación, muerte, sufrimiento y desplazamiento de decenas de gentes, Jorge, que de verdad es triste ver esas imágenes, ¿no? Correcto. Sí, bueno, también decir que nosotros nos oponemos a un régimen como el régimen de Benjamín Netanyahu, quien sí creemos, pues, derivado de la lectura que hacemos de analistas muy serios, quiero referir a algunos nombres, ¿no? Especialmente, bueno, lo cito yo en mi artículo de esta semana, pero como siempre el sitio web del doctor Ron Paul es una referencia. Yo hoy recomiendo la lectura de un muy buen artículo de un escritor de nombre Larry Johnson. Por ahí le cito en mi artículo de esta semana. Tiene información muy interesante, Gabriel, como por ejemplo el hecho de que el ataque que ocurriera o que le diera Ucrania a Rusia el 1 de junio tiene más o menos la misma fisonomía que el ataque que perpetró Israel contra Irán el viernes reciente. Entonces, bueno, tú ves, lógicamente, y lo dice Larry Johnson, detrás de este ataque está sin duda alguna Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Por cierto, países con una gran cantidad de armamento nuclear. Y bien, la referencia de Larry Johnson y del sitio web del doctor Ron Paul siempre nos parece sumamente importante porque pues no responde al lobby sionista que está muy extendido y es muy influyente, reitero, en los Estados Unidos. Pero también recomendar el editorial del 13 de junio, si no mal recuerdo, del historiador César Vidal. Sí. Hay un editorial en su canal de YouTube, un canal que tiene por nombre Desde el Exilio, donde hace una serie de antecedentes, alrededor de 35 hechos que van, digamos, desde hace muchos años, creo que al menos repasa los últimos 50 años de las relaciones entre Irán e Israel, y pues hace repaso y describe con gran elocuencia estos hechos en los últimos años que desafían las conclusiones o las percepciones habituales que tenemos en este conflicto y principalmente en relación al régimen de Irán. Sí. Entonces, recomendar a César Vidal, por favor. Nosotros hacemos un análisis político, ciertamente, pero la verdad es que carecemos de algunos conocimientos, especialmente en materia de estrategia militar y eventualmente algo en términos de relaciones internacionales. No obstante, hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no?, en dar algunos matices, en dar algunos referentes como estos personajes. Y nuevamente recomendar el canal de Glenn Diesen, donde yo he escuchado algunos comentaristas, especialistas como por ejemplo Alex Kreiner y Jeffrey Sachs recientemente, pues bueno, que esbozan una serie de matices y de comentarios donde uno logra percibir el otro lado de la campana, ¿no? Porque la maquinaria de propaganda sionista alrededor del mundo es enorme, Gabriel. Y claro, caemos eventualmente, como al menos en América Latina, muchos de nosotros somos conservadores cristianos, pues nos vamos por el lado religioso, ¿no? Y hay un matiz de fanatismo religioso detrás de todo este conflicto, o más bien del objetivo de Israel de colonizar buena parte del Oriente Medio. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, encontramos que el Oriente Medio es el nodo central, donde prácticamente se encuentran, o más bien, como diría Alex Kreiner, ¿no?, hay un choque de dos imperios, ¿no? O un imperio que yo llamaría un imperio en declive, ¿sí?, que es Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Incluso Alex Kreiner dice algo así como: si Estados Unidos interviene directamente en esta guerra regional, prácticamente estaría
poniéndole la tapa al pomo en cuanto al declive del imperio, porque no hay otro fenómeno tan evidente de decadencia que irte a la guerra con un país que realmente es enorme, el país Irán, ¿no? Cuando uno repasa un poco la geografía, irte a la guerra y poner en riesgo la estabilidad global, ¿no? Entonces, y por otro lado, ya en un mundo multipolar, que es pues, la realidad de la geopolítica mundial, es que ya vivimos en un mundo multipolar, donde Pekín y el Kremlin, pues básicamente juegan un papel preponderante, y por supuesto que como seres humanos no desearíamos que exista pues un conflicto armado de grandes proporciones, porque justamente hoy leyendo el editorial de nuestro diario, hacen un inventario, ¿no? El editor hace un inventario de la cantidad de armamento nuclear que existe en el mundo, Gabriel, y sería prácticamente desastroso para la humanidad un conflicto de grandes proporciones, desde luego, y bueno, uno pensaría que si los gobernantes de estos países potencias a nivel global tienen un mínimo de racionalidad, pues no vamos a llegar a tal nivel. Lamentablemente, cuando uno escucha a especialistas como Jeffrey Sachs y Alex Kreiner, pues bueno, el problema es precisamente ese, al menos en Occidente y especialmente con este empeorador, como nosotros le hemos llamado al presidente Donald Trump, tal parece que no hay un mínimo de racionalidad. Y bueno, los gobernantes de las potencias europeas tal parece que tampoco, o sea, no son gobernantes serios, no son gobernantes emocionalmente estables, Gabriel, como para tener la lucidez de que el mundo necesita cierto nivel de estabilidad y de paz para que, bueno, podamos cooperar pacíficamente. Más bien parece ser que lo que buscan es el conflicto y alimentar las guerras y fogonear conflictos en buena parte del mundo, y Benjamin Netanyahu y su régimen se prestan muy bien a esto, incluso motivados por estos fanatismos religiosos, que bueno, será de invitar a nuestros espectadores, por ejemplo, a estudiar que el caso tanto de Israel como de Irán, lo analizábamos con el profesor Alberto Mansuetti, son dos formas de gobierno que caen dentro de lo que podríamos llamar clerocracias. Donde sacerdotes o clérigos, esta es una forma de gobierno donde sacerdotes o clérigos tienen un poder político, o sea, o conforman el poder político o ejercen el poder político directa o indirectamente, ¿no? Entonces es interesante, hay un rabinato en Israel, así como hay una asamblea de expertos y una especie de guardianes, digamos, en Irán. Y entonces, bueno, no son necesariamente teocracias, sino lo que dice el profesor Mansuetti es que son clerocracias, ¿no? Y entonces, bueno, tú ves cómo se funden ideas religiosas con ideas políticas, pero ideas políticas que conducen a la conflictividad social con países vecinos y por eso se exacerban estas guerras. Desde luego, Jorge, llama la atención porque también en ese editorial de César Vidal se hace referencia a cómo tenemos que empezar a prestarle atención a los tantos mitos que hoy circulan, creo yo, en no solo medios de comunicación convencionales, en redes sociales y en donde usted quiera. Los mitos hoy son de que Occidente es, digamos, el lado civilizador, ¿no? Y que está buscando civilizar a todos estos países que viven en constante conflicto. Pero la realidad, como bien lo señala César Vidal en esa serie de 35 datos que ofrece desde hace bastante tiempo, es Occidente quien ha estado picando y generando pues esos focos de conflicto en países que no necesariamente han mostrado cierto protagonismo, y esto se ve en la clase política de algunos dirigentes de Occidente. Declaraciones de Netanyahu, de Trump, de von der Leyen en la Unión Europea, o sea, usted los escucha hablar, estimado oyente, y ve
que vienen con una carga intencionada de generar esta polarización, ¿no? Amenazas en torno a que Irán se tiene que detener, pero no hay quien los detenga a ellos, Jorge. Y me parece interesante una imagen que aparece acá, no sé si esto sea el Líbano, pero en Líbano se hicieron famosas esas imágenes la noche de los bombardeos entre Israel y entre Irán, porque sobrevolaban los misiles, claro. Bastantes eventos hubo esa noche, Jorge, bodas, conciertos, sí, no sé. Circuló el video de una boda, ¿no? Una boda, Jorge, que uno dice, bueno, que es triste ver la posición en la que se encuentra, dicho sea de paso, Líbano también con conflictos con Israel, Hezbollah y demás, pero, o sea, países donde uno ya no tiene la comodidad de salir al balcón de su casa porque entre los vecinos se están bombardeando y en cualquier momento un misil se desvía y cae y afecta a gente inocente. Entonces, pues bien, nosotros abogamos que el único camino para la civilización, para la pacificación de estos territorios es el libre comercio, ¿no? Y más aún cuando estos territorios están sobre una vasta mayoría de recursos económicos de origen natural que servirían para que en esos países nazca la cooperación, el mutuo entendimiento y desde luego la coordinación para ejercer pues una dinámica de comercio que les permita a todos los países, a todos los estados, pues dejar ya las armas y empezar relaciones diplomáticas con el fin de, cuando menos, llevarse bien, ¿no? Ya sea por intereses económicos y demás, aunque bueno, como vemos, estas clases políticas que tenemos en Occidente no están ayudando para ese escenario. Sí, nuevamente poner siempre en perspectiva la tesis del declive de Occidente. Yo creo que eso es importante. Nosotros los fusionistas somos los únicos que postulamos esta premisa, esta tesis, que la reconocemos abiertamente y somos un país marginal. O sea, Guatemala es un país marginal en este contexto, lamentablemente. Somos países que únicamente reciben los efectos de estos fenómenos de la geopolítica internacional. Y sin embargo, no debiese de ser eso una excusa, Gabriel, para primero quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Incluso ni siquiera tener una opinión bien fundada, más o menos racional, incluso proactiva, pero tampoco debe ser una excusa para, que es lo que hacen regularmente las izquierdas, es, bueno, hubo inflación, sí, pero es que los conflictos internacionales hacen achacarle culpas a... Exacto, y entonces le lanzan culpas a los fenómenos internacionales cuando, claro, si bien es cierto, este mercado del petróleo es un mercado altamente intervenido por los gobiernos a nivel global, bien pudiésemos eliminar los impuestos a la distribución del petróleo y sus derivados y pudiésemos reducir significativamente el precio de los combustibles para los guatemaltecos. Entonces, bueno, este tipo de reformas son necesarias en un contexto más amplio de reformas estructurales profundas de signo liberal clásico, como las que nosotros tenemos en nuestras 5 reformas. Y es por eso que, no obstante, nosotros como países marginales, nosotros por eso mismo abogamos por estas 5 reformas para que en esa transición al capitalismo liberal podamos ser más, ya que gusta mucho esta palabra, ¿no? Más resilientes a estos fenómenos. Algún día, ¿no? Dios de por medio podamos tener una cuota o digamos, una opinión más influyente a nivel internacional, pero de momento no la tenemos. Sin embargo, si nosotros transitáramos al capitalismo liberal, y diésemos el ejemplo de cómo pacificamos estas naciones y de cómo creamos más orden, más justicia, más libertades, más prosperidad económica para las grandes mayorías, pues bueno, de pronto podríamos ser un ejemplo para otras naciones. En ese contexto, pues yo quiero recomendar la lectura de mi artículo de esta semana que titulé de manera disruptiva, perdónenme, China, un país pacificador, en signos de interrogación, ¿no? Y bueno, ahí lanzo una tesis muy disruptiva, Gabriel, y es la tesis de cómo la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda Polar que ha lanzado China hace más de 15 años ya, podrían agilizar el comercio internacional a nivel global, especialmente en el Oriente Medio, en Europa y prácticamente en toda el Asia, ¿no? Tanto el sudeste asiático como la parte norte.
al establecer estas rutas comerciales a través de infraestructuras como carreteras, puentes, ferrovías y rutas marítimas, bien bajo la premisa de Frédéric Bastiat, que donde pasan las mercancías no pasan las balas, probablemente la iniciativa de China de aumentar el libre comercio y de globalizar el libre comercio podría constituirse en un aliciente, en una condición que procure la paz en estos países, ¿no? En estas regiones del planeta que bueno, han permanecido en guerra desde tiempos inmemoriales, Gabriel. Es impresionante. Y para algunos analistas, colegas nuestros, estos países estarán siempre en guerra, siempre estarán en continua guerra, porque es parte, pues bien, posiblemente de ese fanatismo religioso tan arraigado que se lleva en estas regiones del mundo. Pero de pronto China y los países que se le sumen a China, me refiero a estos grandes tratados como el ASEAN, por ejemplo, del sudeste asiático, al tratar de expandir el comercio por el mundo, pues eso constituya un proceso de cooperación pacífica y podamos acercarnos a algo que podemos llamar paz, ¿no? Al menos estabilidad, que es lo que quisiésemos los guatemaltecos, los ciudadanos, los seres humanos, para vivir más o menos en paz. Desde luego, Jorge, y creo yo que como defensores del libre comercio, como un mecanismo para orientar a las sociedades a ese escenario de estabilidad que anhelamos los liberales clásicos, pues bien, Guatemala se está quedando rezagado en ese trayecto por ir y reconocer a la República Popular de China como un estado con el cual debiésemos de estar emprendiendo negocios, Jorge, sumándonos a esas iniciativas, múltiples iniciativas. Ya hemos hablado de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, de la ruta de la seda polar. Bueno, entre tantas otras iniciativas en materia de comercio internacional que la República Popular de China está diseñando para llevar el libre comercio y fomentar así relaciones pacíficas. ¿Ustedes no ven que Rusia y China se estén dando de golpes como lo se ve entre países europeos o en estos países del Medio Oriente? ¿Ustedes no ven que China venga y se ponga a bombardear a sus vecinos? Al contrario, está teniendo las mejores relaciones diplomáticas y es porque hay un interés de por medio de hacer avanzar esas mercancías. Debiésemos de sumarnos a ese tipo de iniciativas, Jorge. Como bien decía, el hecho de que estemos del otro lado del mundo pues no nos impide a poner estos temas sobre la mesa y hacer un llamado a nuestra audiencia de apuntalar y encauzar un proyecto de país que ayude a que Guatemala también lidere un proceso de pacificación orientando políticas de libre comercio en la región. Excelente planteamiento el que haces, porque efectivamente esta región del mundo, Gabriel, de Centroamérica o especialmente lo que llaman el Triángulo Norte, estamos en conflictos y en guerras locales. Sí. O sea, si allá están en guerras regionales, se habla de guerras entre países, bueno, aquí estamos en guerras locales y vemos el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Del cual hablábamos en el video que hicimos, uno de los videos que lanzamos la semana pasada. Pero efectivamente, para pacificar nuestras naciones, pues debemos apostar por un sistema de gobierno limitado, por un sistema de libre comercio y por la protección y ampliación de la propiedad privada para los ciudadanos. Y eso es lo que no tenemos, desde luego, en Guatemala y América Latina. Lo que tenemos son gobiernos de corte socialista que lo que hacen es pues darle más atribuciones, poderes y recursos a los gobiernos y expandir el poder gubernamental sobre la vida y las esferas de los ciudadanos y evitar entonces que haya orden, justicia y libertades, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tú bien has señalado la necesidad de reconocer diplomáticamente a la República Popular de China en un acto de habilidad diplomática tal que permita mantener relaciones con Taiwán y, bueno, decir, seguir el principio liberal clásico en materia de relaciones internacionales. Libre comercio con todos, alianzas políticas con ninguno. Sin embargo, hay casos muy complejos, Gabriel. El tema de China y Taiwán es difícil porque debes reconocer el principio de una sola China y prácticamente te obligan a apostar por uno y declinar al otro. Es una situación complicada. Sin embargo, más de 180 países han abrazado el principio de una sola China. Yo no entiendo por qué
Guatemala todavía sigue anclada en este aparente dilema, ¿no? Digamos a veces por presiones internacionales, pero bueno, ¿la presión de quién? ¿De Estados Unidos? Estados Unidos también reconoce a la China, a la República Popular de China. Y yo creo, Gabriel, que viene siendo hora de que existan gobernantes en nuestros países con coraje y la valentía de sentar precedentes en torno a nuestra soberanía nacional, ¿no? Por supuesto que entendemos a Estados Unidos como un socio relevante dentro de todos nuestros socios comerciales, dentro de nuestros países amigos, pues es un país grande, enorme, compartimos muchísimas cosas con el pueblo norteamericano, con los ciudadanos norteamericanos, pero es tiempo ya de que abandonemos pues esa sumisión que tenemos ante los Estados Unidos y que sigamos las pautas sin cuestionar, ¿verdad? Y sin ni siquiera, romper con algunos mitos y prejuicios, como lo plantea César Vidal muy bien en ese video que recomendamos muchísimo. Y es importante que Guatemala como país ejerza su soberanía y tenga posturas realmente autónomas basadas en estos principios de libre comercio, de amistad, de cooperación, de colaboración con todos los países del mundo. O sea, reiterar que nosotros estamos contra el sionismo y contra la derecha sionista, que es vasta en Guatemala, especialmente una vasta mayoría de evangélicos que abrazan el tema o la bandera de Israel sin matizar, al menos sin matizar, que el sionismo es una ideología perversa, es una ideología dañina para el mundo. Y bueno, a nosotros desde luego que nos encantaría tener relaciones bilaterales de libre comercio con los judíos, no solo con los judíos que viven en Israel, con los judíos de todo el mundo. No somos antisemitas, ¿verdad? Simplemente creemos que no podemos suscribir ni secundar una causa que, bueno, a lo largo de los años lo que ha llevado es guerra, asesinatos, destrucción, una campaña de propaganda y un aparato de propaganda por todo el mundo que lleva a la conflictividad entre los países, Gabriel. Y en aras, Jorge, de crear esa clase política que de verdad haga valer la soberanía de los guatemaltecos, nosotros nos encargamos de formar a esa élite política que esperamos tener en este país. Por lo tanto, cabe recomendar que puedan inscribirse, estimados amigos, a nuestro curso de Fusionismo y las 5 Reformas, este diplomado en política liberal clásica que estamos lanzando ya en una 5ª edición que va a tener inicio en julio de este año. Así que, por favor, váyanse, inscríbanse. Todos estos argumentos, todo lo que hemos dicho en este video el día de hoy, seguramente es no tan fácil de digerir en unos cuantos minutos, así que requerirá que te atrevas a aprender y a estudiar de estos temas con nosotros. Y si de igual forma tú quieres y te han convencido estos argumentos en torno a el rechazo que hacemos hacia esa derecha sionista, pues involúcrate con nosotros, activa con nosotros políticamente y súmate al proyecto de País Fusionista. En nuestro sitio web fusionista.gt encontrarás un botón de color azul en la esquina superior derecha que dice preafiliarse. Si tú te quieres preafiliar, es que te quieres sumar a nosotros. Si quieres ser un fusionista de verdad, vas a pasar tu formación y vas a entrar de lleno al activismo político, a hacer política con P mayúscula, estudiando, formándote, siendo parte de nuestras células de formación, de nuestros grupos de WhatsApp y desde luego apostando por apoyar y encauzar la transición al sistema de gobierno limitado y de mercados libres que desde Fusionista estamos promoviendo. Así que súmate y creo que vale la pena, Jorge, que también se haga la invitación a poder leer esta obra, ¿no? A mí me gustaría recomendar esta obra del profesor Mansuetti, el último libro del profesor Mansuetti, que lleva por título Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Una obra que plantea pues justamente este tipo de escenarios bajo los cuales en Occidente hemos sido gobernados por presidentes o legisladores, incluso de derechas, pero no una derecha completa, una derecha racional, una derecha auténticamente liberal clásica,
congruente, radical y fusionista, en el sentido de que no solo abrazamos las ideas del liberalismo económico, sino también los valores, las instituciones y los principios conservadores. Estamos a favor de la vida, del matrimonio, de la familia, por supuesto, pero también de la democracia representativa y republicana. Y a su vez estamos a favor del liberalismo económico. Así es de que si no te gusta ese actual perfil camorrero, violentista, irracional, odiador y revanchista de las derechas predominantes, pues este libro seguramente va a abrir pues tu mente y te va a invitar a la acción política, que es básicamente lo que siempre ha intentado el profesor Mansuetti. Finalmente, Gabriel y amigos, pues quiero, si me permites, terminar con el último párrafo de mi artículo, en el cual cito al evangelista San Lucas en el capítulo 19, versículo 40. En este versículo se lee, abro comillas, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Fin del versículo. Con esto quiero terminar con un mensaje hacia los cristianos. Yo pienso que al menos en los últimos 200 años, los cristianos hemos fallado en la misión de civilizar el mundo, de pacificar el mundo, de bautizar a las naciones. Hemos fallado en eso y lamentablemente estos conflictos y estas caídas de estos imperios, como el imperio de Occidente, especialmente Estados Unidos, en este gran contexto político, económico, monetario, financiero y demás, pues bueno, es precisamente porque nos hemos olvidado de las enseñanzas cristianas para gobernar nuestros países. Y en ese sentido, este versículo nos ilumina, ¿no? Y de alguna manera nos da esperanza, porque pues hará que las piedras clamen y tal vez la China continental, pueda ser esa piedra que, no siendo una nación cristiana, pues se dé a la tarea de civilizar al mundo con el libre comercio. Así que, pues bien, yo termino con eso, con un oremos porque así sea, Gabriel y amigos. Muchas gracias. Oremos porque así sea, Jorge, y desde luego invitamos a nuestros seguidores y simpatizantes a que nos dejen un like, que nos dejen sus opiniones en los comentarios, nos encantaría leerlos, y que nos ayuden a poder compartir este contenido a través de sus redes sociales, que rompamos el algoritmo y que se formen con nosotros para poder así convertir a Guatemala en una verdadera potencia mundial que pacifique Occidente. Sin más, Jorge, vamos a seguir estudiando sobre estos temas, formándonos y desde luego haciendo política con P mayúscula. Como siempre, nosotros continuaremos en la formación, haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.